Vamos a grabar la clase para los que no han podido verla, los que ya es muy noche para ellos. Y bueno, vamos a ponerla esta cosita. Ahí está. Hoy tenemos el tema número 2. Le vamos a poner aquí el nombre de donde estoy escribiendo. Allá me vi. Estamos viendo el tema de partes o componentes de la tefilá. De la tefilá. Sale, vamos a ver, vamos a ponerle aquí, vamos a borrar esto. Espérenme tantito que necesito todavía aprender a, a es que no sé cómo, es que escriben también los hermanos y se aparece aquí en el pizarrón. Bueno, luego vemos, mira, aquí en este escribieron aquí. Sale. Sí, pero no sabemos. Bueno, luego le movemos. Este, ya le borré aquí el título. Bueno, ahora sí vamos a ver. La tefilá. Sale. Tenemos varios componentes de la tefilá. Ya sabemos qué es la oración. Y vamos a ponerle aquí. Número uno. Por su definición que vimos la semana pasada. Este. Ahí está. Eh, el ingrediente principal de la tefilá, vamos a poner aquí ¿cómo le podremos llamarlos? Yo le puse aquí en el manual los ingredientes. Vamos a hacer la receta de una buena tefilá, de una buena oración. Entonces vamos es que se mueve todo, amados. ¿Quién sabe cómo? Ahí está. El ingrediente de la humildad. ¿Sale? Esto tiene que ver con la definición de la tefilá, que lo podemos definir como súplica o ruego, ¿no? La definición de la tefilá, súplica, ruego. Nosotros no podemos no podemos presentarnos contra el Rey del Universo en súplica y ruego si nuestro corazón está lleno de orgullo. Muy bien, si nuestro corazón está lleno de orgullo, no vamos a poder tener o no vamos a poder alcanzar el nivel de súplica o ruego que necesitamos por falta de emuná. Y para esto, el sustento que pusimos aquí, vamos a ver en Proverbios. Bueno, mejor se los dicto para no escribir tanto. Proverbios 1:17. A ver si me acompañan ahí en su palabra. Es. Si ya lo tienen, me dicen. Vamos a ver. 1:7. Proverbios 1:7. Espérenme, ya encontré aquí que tengo que picarle. Ahí está, ahora sí. Ahora sí está perfecto esto. Bueno, Proverbios 1:7 dice, el principio de entender la sabiduría es el temor a Adonai. En hebreo dice, el Yirá Elohim es el Reshit del Da'at a Jokmah. Aquí vamos a poner que necesitamos de... Ahí, ¿dónde está? Acá está el lápiz. Todo esto lo vamos a englobar en hebreo, se conoce como Yirá. Yirá, el temor reverente, el temor que tenemos al Eterno debe estar. El componente principal es la humildad. Si no tenemos humildad, no podemos llegar a súplica, ruego.
y por lo tanto no tenemos temor al Eterno, ¿sale? Ese es el ingrediente número 1. Ingrediente número 2, la tefilá que debe de tener, según su raíz que vimos la semana pasada, de la raíz palal, ahí quién sabe qué es, un marcador, a ver, vamos a borrarle, ahí está, de la raíz que vimos la semana pasada, palal, que significa juicio. Nosotros debemos tener autojuicio. La función o el ingrediente que vamos a manejar aquí es la integridad. ¿Cómo se dice? La sinceridad y la integridad. Nosotros para poder orar correctamente necesitamos ser íntegros, o sea, en el sentido más profundo de la palabra, cuando nosotros nos presentamos, por ejemplo, en la Keilah soy el moré, pero en el trabajo soy el cuate que toma cerveza, que fuma, que dice malas palabras, en la casa soy el varón grosero, que le pega a la esposa, que le grita. Entonces, en primera instancia no tengo integridad, pero viéndolo del lado espiritual, mi alma está dividida en diferentes facciones, en diferentes partes, no está integrada mi alma. Entonces, para integrar nuestra alma, la herramienta de la tefilá, necesitamos hacer juicio con nosotros mismos. ¿Sale? Entonces, la tefilá, la palá el palal es el juicio, pero no el juicio que hacemos con las personas. No podemos llegar delante del rey y decirle, rey, fíjate que mi esposa se porta mal y no me lava bien los calcetines, etcétera, etcétera, etcétera. El juicio tiene que ser conmigo. Yo tengo que presentarme delante del rey en juicio. Y aquí tenemos el versículo. Lo podemos ver en 2 de Samuel 24, 2 Samuel 24, 14. ¿Sí es 14? Sí es 14. 24, 14. El rey David dice, preferible caer en las manos del Elohim viviente que caer en las manos de los hombres. ¿Por qué? Porque Adonai, nuestro Elohim, a pesar de que tenga que rectificarnos, siempre, siempre, siempre va a estar el ingrediente del amor, de la misericordia, cuando nos rectifique. Pero el rey que juzga a todo el mundo, que nos va a juzgar con equidad, siempre es mejor que nosotros nos presentemos con este juicio. Vamos a poner un ejemplo. La mayoría de los que estamos aquí tenemos hijos. ¿Qué es mejor? Que yo me entere por el vecino o que me entere por mi esposa que mi hijo Ángel hizo una travesura y le fue a romper el vidrio a la casa del vecino. O es mejor que cuando yo llegue de trabajar me encuentre a Ángel y me diga, ¿sabes qué? Tuve un accidente y rompí el vidrio del vecino. ¿Cuál de los dos sería mejor? De la misma manera funciona con el Eterno. Es mejor que nosotros nos presentemos en humildad con el Eterno y reconocer que tuvimos errores, que tuvimos fallas durante este día, y no que en el juicio final, cuando estemos en su presencia, el Rey nos juzgue por todas las cosas que hicimos durante la vida. Entonces, ese es el ingrediente número 2. Ingrediente número 3, son un montón, amados, Ahorita hacemos una pausa para comentarios. Mientras tanto, le avanzamos otro poquito. El ingrediente número 3, esta raíz de tefilá, también hay un libro, se le conoce como la Mishnah o la Torah hablada, la Torah oral, que nos dice que la tefilá, la raíz, aquí vamos a escribirlo, Taf, Pe y Lamet, o en español, bueno, ya saben que el hebreo se escribe al revés, la T de tefilá, la F de filá y la L,
corresponde a una raíz que le podemos llamar patí, patil, patil, o también lo podemos encontrar en la literatura como patil, con una H intermedia. Esto significa hilo, una unión, hilo, un hilo como el hilo de coser, un mecate, si le quieren poner una unión, ¿sale? Entonces la finalidad de la tefilá, yo busco, cuando yo tengo que hacer tefilá, cuando yo tengo que orar, yo tengo que buscar una conexión con el Eterno. La finalidad de la oración es que yo pueda tener una relación íntima con el Rey del Universo. La tefilá no es para pedir sanidad, no es para pedir el carro nuevo, no es para pedir nada. Después vamos a ver esa parte. Pero en este punto, la tefilá, el ingrediente principal es que yo pueda tener una relación íntima con el Eterno. Y esto, ¿sale? Lo vamos a sustentar con el versículo de Shemot, Éxodo 9:1. Y el ingrediente que yo busco aquí para tener una unión, ¿cuál creen que es? A ver si lo escribo bien. Anelo. Antes de ver Shemot 9:1, vamos a ver en el libro de Génesis, por ejemplo, cuando el Eterno le habla a Abraham, le dice, salte de este lugar, salte de la casa de tu padre, de este lugar donde naciste, y te vas a ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Pero ahí, en todo ese relato, el Eterno nunca le dice cuál es la tierra que le va a mostrar. De esta manera, cuando el Eterno nos habla de esta manera, despierta en nuestro interior el anhelo por cumplir su voluntad. Si el Eterno nos dijera, te voy a llevar a una buena tierra, donde hay oro, donde hay diamantes, donde las cosechas, entonces el anhelo es débil. Nos interesa la tierra por lo que la tierra vale. No nos interesa hacer la voluntad del Rey por obedecerle, sino por el premio que vamos a tener. Entonces la tefilá tiene que despertar el ingrediente del anhelo, de estar unido con Él, de que nuestra alma desee estar con Él. En el libro de Shemot, de Éxodo, vamos a leer 9:1. Entonces Adonai dijo a Moshe, ve a Faraón y dile, Adonai, el Elohim de los Ibrim, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. El eterno Elohim, creador del cielo y de la tierra, siempre ha deseado que tengamos una conexión, una unión con Él. Entonces, eso es lo que podemos aprender del libro de Shemot, que Él desea una relación con nosotros. Vamos a ver el siguiente. A ver. Ajá. Unir. Entonces, la oración, la tefilá, tiene que unirnos al Rey del Universo. No es para pedir, es para... La finalidad de la oración es tener un tiempo con el Rey del Universo. Vamos a ver ahora. El libro de Bereshit, de Génesis. Bereshit 38. Este está bien bueno, amados. Y dijo Rachel, con grandes luchas he contenido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. ¿Sí sabe quién es Neftalí? ¿Sí? Por acá, ¿sí sabe quién es Neftalí? Es uno de los hijos de Jacob. Jacob. Eso. Y Neftalí, ¿qué creen, amados? Contiene las mismas palabras. La raíz de Neftalí contiene las mismas palabras. Aquí podemos, bueno, déjenlo encierro para que se vea. Ajá. La F, la T y la L. Las mismas raíz,
de la palabra tefilá, solo que intercambiados. Entonces, esta es una de las favoritas bueno, de mis favoritas. La tefilá tiene que ver con Neftalí, que Neftalí significa lucha. Aquí vamos a ponerle Neftalí. ¿Cuál, mi amor? La T y la lamen. Ajá. Neftalí. Sale lucha. ¿Qué ingrediente aquí vamos a poner? Ahorita se los voy a explicar. ¿Con quién vamos a luchar? La tefilá sirve para luchar, no sabemos. Bueno, y después más adelante vamos a ver que dice el versículo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, príncipes, huestes de maldad y todo lo que se nos atraviese contra eso. Pero la primera lucha, ¿con quién es, amados? Generalmente la persona que nunca ha orado, la persona que es nueva en la oración, va a pensar que hablar con el Eterno es como hablar con una persona, que audiblemente va a escuchar una respuesta del Rey. Entonces la lucha tiene que ver con estar firmes. Estar firmes. ¿En qué debemos de estar firmes? Número 1. Estar firmes es la traducción literal de la palabra hebrea emuná, que nosotros lo traducimos como fe. Entonces, número 1, debemos de tener un horario. Si nosotros necesitamos crecer en la tefilá, si nosotros necesitamos crecer en una relación con el Eterno, es muy indispensable que tengamos una cita con Él. Si ustedes van a ver al presidente, el presidente de México, el presidente de Japón, del lado que sea, no van a ir a la hora que quieran, tienen que tener una cita, tienen que seguir un calendario. Entonces, igual, si ustedes tienen que tener una cita con el Rey del Universo, es importante que se fijen un horario. Una cita, por ejemplo, a las 10 de la noche, todos los días, llueve, trene, relampaguee, todos los días tenemos que estar a las 10, ¿no? Estar firmes, número 2, tiene que ver con el enemigo. El enemigo te va a atacar, te va a decir que no es cierto, que no existe, que le estás hablando a la pared. Entonces, el ingrediente aquí es la emuná. La tefilá sirve para rebustecer nuestra emuná y el rebustecimiento de nuestra emuná va a servir para que nuestra tefilá sea más fuerte. ¿Sale? Vamos a ver ahí. Entonces vamos a ver otro último y a ver si tienen alguna pregunta. Preguntamos si tienen alguna pregunta. La tefilá tiene que ver también con la abodá. Hoy esta D me salió bien fea, amados. Abodá. Abodá lo podemos traducir del hebreo como servicio. ¿Sale? Esto tiene que ver también con los Cohen. Koanim. Creo que lleva H, ¿no? Koanim. Con los Koanim, con los Cohen, con los sacerdotes. ¿Qué hacían los sacerdotes? Tenían que acercar las ofrendas, los korbanot. Entonces, de aquí tenemos que aprender, amados, que la tefilá sirve para acercarnos al Rey. Nuestro servicio con el Rey del Universo, como vimos en Éxodo 9:1, no implica que laves los baños de la Keilah, no implica que hagas la comida en la congregación,
No implica que barras, que acomode las sillas. ¿Cuál es el servicio que tú le presentas al Rey del Universo? Es precisamente la tefilá. Si tú estás descompuesto como persona, como alma, como familia, no le puedes servir al Rey del Universo. Necesitas componerte, necesitas estar bien. No puedes dar lo que no tienes. No puedes amar si no te amas a ti. No puedes dar sanidad si tú estás herido, si tú estás enfermo, si tú estás lastimado. Entonces, necesariamente tenemos que exportar lo que hay dentro de nosotros. Entonces, ese es nuestro servicio. No servimos al Rey del Universo si no hay primeramente en nosotros. Entonces, la abodá tiene que ver con la palabra abad. Aquí vamos a ponerle abad, que significa trabajo duro. La tefilá implica un trabajo duro, luchar como vimos con el enemigo, que si nos habla el rey, que si nos responde, que si me sigo sintiendo mal, etcétera, etcétera. Es un trabajo arduo, duro. Entonces tiene que ver con la palabra corbán, que significa acercar. ¿Sale? De aquí también tenemos que aprender que la abodá, nuestro servicio, consiste en diferentes corbán, diferentes formas. Ahorita lo vamos a ver, diferentes formas de servirle al Rey del Universo. Aquí vamos a hacer una pausa. Si alguien tiene duda, pregunta, comentario, que guste abrir su micrófono o levante la manita, no sé cómo es eso. Si no, continuamos. En lo que voy borrando, dudas, preguntas, comentarios. No, ok. Bueno, hasta ahí vamos bien. Perfecto. Ahí tenemos una manita. Yo tengo una manita. ¿Por qué levanté mi manita yo mismo? Soy yo, tu hijo. Sí. Arturito, ¿cómo estás? Bendiciones. Bien, bien, aquí, escuchando. Muy Pues mi pregunta, mi duda sería que, bueno, dices que la tefilá es un trabajo y ponías de ejemplo que a lo mejor uno siente que no lo escucha el Eterno o siente que no está mejorando. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo uno eh, sabe que la tefilá o su tefilá está funcionando o lo está haciendo correctamente? qué buena pregunta. Pues mira, vamos a poner aquí. Nosotros creemos que la tefilá es para escuchar, digamos, ¿no? Escuchar una respuesta, ¿no? Entre más horas, más escuchas, ¿no? Escuchar. Pero ciertamente el trabajo no es de derecha a izquierda, de nosotros para el Eterno. No necesitamos que el Eterno nos escuche. Sabemos que Él nos escucha, sabemos que Él está. Ahorita vamos a ver eso. Lo importante, dices, no puedo escuchar su respuesta. Lo importante es la transformación que existe al revés. Esto tiene que ver, esto es lo que iba y me ganaste la pregunta. El verdadero trabajo de la tefilá, el arduo trabajo tiene que ver con la palabra devanem. Devanem, que significa mover los labios. En el momento que nosotros tenemos una transgresión, una incomodidad, algo que existe dentro de nosotros y, por ejemplo, no sé, yo fui iracundo, yo me enojé, grité y eso me causó dentro de mí un dolor en mi corazón. En ese momento yo le digo, Rey del Universo, perdóname, no lo vuelvo a hacer. En el momento que yo digo perdóname con los labios, que yo reconozco
que no fui perfecto, que no fui adecuado a los estándares del Eterno, ahí está el trabajo. Yo no necesito escuchar al Rey del Universo, no necesito escuchar lo que Él me va a decir a mí. En el momento que yo abro mis labios y yo reconozco delante de Él que hice una transgresión, en ese momento mi alma va a empezar a sanar, que esa es la relación que necesitamos. El Devanem va a producir sanidad en nuestra alma. Salud. Y la sanidad de nuestra alma va a producir Kedushá o santidad. Ay, me equivoqué. Kedushá, espérame, hija. Y la Kedushá, la santidad, va a provocar que nosotros podamos escuchar al Rey del Universo. Entonces, todo es una cadena. A veces nos brincamos pasos y por eso fracasamos en la oración. A veces no somos perseverantes porque no estamos siguiendo. Estas primeras clases tienen que ver mucho con la teoría, tienen mucho que ver con los pasos, con los ingredientes para poder hacer la cadena adecuada. Yo hago tefilá, no escucho nada, pero en el momento que yo hago devanem, el sacrificio de labios, en el momento que yo me puedo humillar lo suficiente para reconocer públicamente delante del Rey que he cometido un error, en ese momento sana mi alma, en ese momento me vuelvo más cercano al Rey del Universo y entonces puedo escuchar su voz. ¿Sale? Entonces tiene que ver con Devanem y esto lo podemos ver en, ahí donde tengo mi pluma, acá está, en el libro de Hebreos 13:1. Dice, ofrezcan a Adonai por medio de él, o sea, por medio del Mashiach, sacrificio de exaltación, es decir, frutos de labios agradeciendo su nombre. Entonces, ese es el ingrediente para saber si funciona o no está funcionando nuestra oración. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Esto tiene que ver también, la tefilá, el devanem, tiene que ver con el ingrediente de la gratitud. Uy, bueno, ahí dice gratitud, medio feo, pero ahí dice. Imagínense ahora otro ejemplo muy terrenal. Como les decía, la mayoría de nosotros tenemos hijos. ¿Qué pasa si yo le compro a Ángel, bueno, estoy un poco atrasado en tecnología, no sé, un Xbox, un Wii, un PlayStation, eso es lo nuevo hoy. Le compro a Ángel un PlayStation 24, el más moderno. Ángel lo ve, sí, pum, lo bota, ni siquiera me dice gracias, nada, ¿no? ¿Qué va a pasar en mi corazón? O si me dice así, oh, gracias, ¿no? Pum, lo avienta. Entonces, cuando nosotros hacemos tefilás para reconocer todo lo que el Rey del Universo nos da la vida, nos da familia, nos sustenta, nos da salud, nos da enfermedad, nos da riquezas, nos da carencias, todo lo que proviene de su mano produce en nosotros algo bueno. Y nuestro devanem, nuestra manera de hablar, ahora sí, es muy importante este ingrediente. Nosotros no podemos orar entre dientes, amados. Tenemos que pronunciar claramente, con fuerza, con energía, las palabras con las cuales estamos invocando el nombre de Adonai. Si vamos a interceder por una persona, no lo podemos hacer con miedo, con temor, con pena. De eso tiene que ver el trabajo fuerte, el trabajo pesado. El fuego consumidor tiene que estar en nosotros, ¿sale? Aquí tengo el versículo de Isaías. ¿Dónde lo pongo? Aquí, a ver. Isaías 29:13. Isaías 29:13 dice así:
Y dijo Adonai, ¿por qué este pueblo se acerca a mí y me honra con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí? En vano me sirven enseñando preceptos y enseñanzas de hombres. Entonces, este conjunto de todo lo que tenemos aquí en el pizarrón tiene que ver con otro ingrediente muy, muy importante, que lo vimos también un poquito la clase pasada, la Kavaná. Creo que te faltó mencionar Mateo 6:7. Mateo. Dijiste en palabras, pero no dijiste la cita. De hablar entre dientes. Mateo 6:7. Ah, sí, Mateo 6:7. No dije Mateo 6:7, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí de Devanem. Ya tengo un chilaque aquí, amados. Espero que puedan ustedes seguirme el paso porque ni yo mismo ya hice un rayoneadero aquí, ¿no? Mateo, Matillá 6:7. Cuando oren, no balbuceen repetidamente, sin intención, como lo hacen los paganos, que creen que Elohim les oye mejor si hablan mucho. Otra vez, porque este está fuerte. Y cuando oren, no balbuceen repetidamente, sin intención, como lo hacen los paganos, que creen que hablando mucho Elohim los escucha. ¿Sale? Esto es muy importante. He escuchado muchas oraciones de intercesión y el hermano que está ahí al lado, que soy yo, no oye, que estoy ahí al lado, quién sabe qué dicen. Cuando intercedemos tiene que salir ese fuego consumidor de nuestro interior. Vimos recientemente algunas sefirot, vimos la sefirá de Geburá. Eso tiene que habitar dentro de nosotros para interceder. Esa autoridad, esa firmeza, esa disciplina, ese fuego consumidor tiene que ver con esto. ¿Sale? Dejen borro aquí tantito porque ya se hizo un enredijo. ¿Sale? Ah, me quedé en Isaías, ¿verdad? Sí. Isaías 29:13. Así. Y dice que cuando nosotros nos acerquemos al Eterno, tiene que ver con la gratitud, ¿no? Vamos a leerlo otra vez. Porque este pueblo se acerca a mí y me honra con sus labios, hacen mucho de Banem, pero su corazón está lejos de mí, dice Adonai. ¿Por qué? Porque les falta este ingrediente que ya pusimos aquí. Entonces la tefilá tiene que ver forzosamente el ingrediente aquí muy importante, la gratitud. Ahora sí, vamos en la Kavaná. Nosotros tenemos que, la palabra Kavaná, bueno, la voy a escribir aquí abajo otra vez. Ay, ay, ay. A ver, manita levantada, adelante, adelante, en lo que borro aquí. Hermano John. Shalom, shalom. Shalom. Oiga, aquí una pregunta. Dime. ¿Cuál es la diferencia? Porque he escuchado en muchos lados cuando te dicen que no debes de ser repetitivo y decir vanas palabras. Pero entonces, ¿qué diferencia es entre decir vanas palabras y ser repetitivo a hacer una oración larga? O sea, la oración larga, que en ocasiones pues llegas a repetir palabras o cosas, no lo sé. No sé si se entiende mi pregunta aquí. Sí, vanas palabras. Tiene que ver con esto que iba a explicar. Vanas, bueno, no sé si se escribe así. Si no se escribe así, ahí me corrigen. Vanas palabras y oración escrita o repeticiones, ¿no? Tiene que ver con la Kavaná. Las vanas palabras viene de la palabra vano, vacío, hueco, sin nada dentro. ¿Ok? Y las repeticiones, generalmente vamos a hablar de una oración que viene en el libro de Mateo. Avinos Shama Shamayi, ¿no? O Padre Nuestro.
No lo sabemos hasta de memoria, esta en cancioncita. ¿Cuántas veces podemos profundizar o tener la intención de cada una de las palabras? Las oraciones escritas solo van a funcionar cuando tienen kavaná, cuando tienen intención. Las oraciones escritas son muy poderosas en el sentido que están espiritualmente compuestas por atributos, por principios espirituales, están estructuradas de una manera muy poderosa. Pero la única forma de que eso se active es que nosotros tengamos kavaná, que nosotros la activemos, tengamos la intención. Si solamente la repetimos, no va a servir de nada. Como no sé si les comenté la clase pasada, que entras a un cierto hogar de cierta persona y tiene la Biblia abierta en el Salmo 91 y ahí está, no es mágico. Tiene que ver con esta palabra kavaná, que significa enfocar la mente, el corazón y el alma en las palabras que se dice en la tefilá. Y aquí este versículo me encanta. Este lo podemos encontrar en el libro de Devarim o Deuteronomio 6:5. Deuteronomio 6:5, ¿no? Bueno, 6:4. Escucha, Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Llamarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es kavaná, que tengas la intención, puedas orar con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. De nada sirve, de hecho aquí vamos a borrar porque esto es bien importante. Cuando nosotros oramos, fíjense qué tan importante es la kavaná cuando oramos. Cuando nosotros oramos, nos elevamos. Vamos a borrar todo esto. Chun, 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 chun. Ahí más o menos, ahí está. Vamos a dibujar un muñequito. Vamos a dibujar al hermano Ángel. Así, delgadito, el hermano Ángel. Cuando su mente se eleva en la oración, vamos a poner así como una montañita, ¿no? Una pirámide sería, ¿no? De los niveles espirituales. De estar aquí abajo, cuando ora, el hermano Ángel a lo mejor está aquí. Y si ora con mucha intensidad y el Ruach lo ayuda, a lo mejor está aquí arriba. Estamos orando, estamos bien concentrados. Y de repente Ángel se acuerda del partido de fútbol o de basquetbol o de tenis o de no sé qué cosa. Y en ese momento su nivel espiritual cae. Este triangulito, aunque ustedes no lo crean, tiene que ver con lo voy a poner en mayúsculas, idolatría. Y saben que es uno de los pecados más feos que puede hacer la humanidad. ¿Por qué tiene que ver con la idolatría? En el lugar excelso, maravilloso que debemos de poner el Rey, en el lugar más alto, más elevado y que tenemos una comunión con Él, de repente perdemos esa conexión por un pensamiento vano, vacío, que sería lo mismo como ese pensamiento vano y vacío, ponerlo en el lugar del Eterno, y a eso le llamamos idolatría. Entonces, cuando oramos, nuestra pastora siempre nos dice, antes de orar tienes que orar, tienes que enfocar tu mente, tienes que alejarte, tienes que concentrarte, y como les dije en la clase pasada, cuando Moshe se iba a presentar ante la presencia del rey, cuando vio la zarza ardiente, dice, me apartaré y veré esta gran visión. Entonces necesitamos enfocar nuestra mente para que el Ruach fluya dentro de nosotros. Eso es la kavaná. Y ya sea que yo lea un salmo, ya sea que yo lea la palabra, la Torá, cualquier libro de santidad, o lea un sidurim, un libro de rezos, o incluso una tefilá propia que sale de mi corazón, el ingrediente siempre tiene que ser la kavaná. ¿Por qué digo las palabras? Simplemente para oírme bien, simplemente como dijimos en el otro versículo, para creer que
oro mucho y que el Eterno me escucha mucho. Entonces, este ingrediente es muy importante, ¿sale? Entonces, Deuteronomio 6:5, el lugar excelso, maravilloso, debe ser reservado solamente para el Rey del Universo. Entonces, cuidado con poner de manera consciente o de manera inconsciente algo en ese lugar. Ese lugar es reservado, es la zona VIP para el Rey del Universo. Entonces, no sé si hay preguntas, ¿quedó clara la respuesta? ¿Sí quedó o se enredó más? Ahora la tefilá que teníamos aquí escrito. Tefilá tiene que ver con, en hebreo le llamamos bitajón. Nosotros le conocemos en español como confianza. Vamos a poner el ejemplo. Nosotros sabemos, tenemos emuná, creemos que Elohim sana. Él es nuestro sanador, decimos. Pero en el momento que nos enfermamos, ¿qué hacemos? Tomamos una pastilla. Entonces, sabemos que Él sana, pero no tenemos confianza de que Él nos pueda sanar a nosotros. Ese es el bitajón. Confianza de creer que Elohim nos escucha. Ese sería lo primero referente a la tefilá, el bitajón. Saber, estar confiados, conocer que Él nos escucha con seguridad, con garantías. Tenemos esa confianza. Es algo que nosotros debemos de ir acrecentando. No es algo que pueda surgir de la noche a la mañana, es algo que solamente con la firmeza, con la constancia, por eso es importante la disciplina, podemos aumentar. Y de aquí tenemos muchos versículos de la confianza. Por ejemplo, Salmos. Tenemos el Salmo 41. A ver, búscame un salmo, hijo. El Salmo 41 para ponerlo nada más aquí de ejemplo. Salmo 110, Salmo 40, versículo 1. 116, 2. Salmo 86, 86, 1. Salmo 145, 18, como ejemplos. O este me encanta, Segunda de Crónicas 7, 14. Ahorita los vamos a leer. A ver, hijo, pásame tu Biblia, Salmos 40, versículo 1. Ok. Dice, pacientemente esperé a Adonai, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿No? Todos estos versículos que les puse de Salmos tienen que hablar con la confianza de que el Eterno nos escucha. Vamos a ver ahora Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, el pueblo donde es invocado mi nombre, entonces yo, dice Adonai, sanaré su tierra. ¿Qué más dice Ángel? Segunda, Ángel, estás en Salmos todavía. Salmos, Segunda de Crónicas 7:14. Ya estás en Mateo. Ya te pasaste. Vamos a jugar ¿cómo se llamaba esta esgrima, no? Esgrima de versículos. A ver si. Muy bueno. Sí, tú puedes. Si alguien lo tiene por ahí, adelante, en lo que Ángel se apura. Segunda de Samuel. No, Segunda de Crónicas, más para atrás. Para atrás, no para enfrente. Ahí está 7:14, a ver, pásamelo. Vientos, Ángel, eres bien rápido. Ajá, vamos a leerlo. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orasen y buscasen mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, desde el Shamayin, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, como vemos,
es importante tener la confianza, el bitajón de que el Eterno nos escucha. Hay muchísimos más versículos. Aquí nada más saqué unos cuantos, ¿no? Ahora vamos a ver otro ingrediente de la tefilá. Otro ingrediente. Si nosotros nos faltan estos ingredientes, pues nuestra tefilá va a ser que pobre. Es como vamos a preparar pollo a la mole con pollo, para los que son de México. Mole con pollo, pero nuestro mole no tiene chile, o no tiene tomate, o no tiene chocolate. Entonces, ¿a qué vas a saber eso? Pues quién sabe a qué vas a saber. O nuestro mole a lo mejor está muy bueno, pero no tiene nada de pollo, ¿no? Entonces, igual la tefilá tiene que llevar los ingredientes adecuados para que sepa sabroso. La tefilá tiene que ver con otro, bueno, nosotros a la tefilá le llamamos oración, ¿no? En español. También hay otra palabra que en hebreo, del hebreo que traducida al español significa oración y le llamamos litpael. A ver, que no me la sé cómo se escribe. Espéreme. Es una L y una apóstrofe. Ajá, es que este sería una una sheva. Vamos a ponerlo así. Leit. Ay. Leit. Pael. Palel. Leit palel. Lo podemos traducir como oración, ¿verdad? Significa orar, rezar, sin embargo tiene una connotación más profunda, ya que viene de la forma reflexiva. En hebreo, bueno, los vamos a invitar, amados, a unas clases de hebreo, también damos clases de hebreo. Los verbos tienen diferentes formas de construirse. Bueno, vamos, para no enredarnos, es una forma, una conjugación. En español le diríamos una conjugación, pero en hebreo es algo diferente. Una conjugación del verbo, palal, que vimos, ¿no? Ya lo vimos, que viene a significar juzgar, ¿no? Entonces, hitpael viene de la forma reflexiva del palal, que significa autojuzgar. Tiene que ver con otra raíz, que tal vez lo han oído, la forma de un verbo itpael. Ay, espérenme que escribí muy feo, a lo mejor no me entiende. Nosotros tenemos diferentes formas de un verbo. It. Me faltó la T. Itpael. Para no enredarnos mucho. Nosotros tenemos una forma, en hebreo tenemos formas ligeras de un verbo, no es lo mismo, por ejemplo, que yo haga una acción. Vamos a poner este ejemplo, ya más o menos me concentré. Correr, ¿sale? El verbo correr. En español decimos yo corro, tú corres, él corre. Pero en hebreo diríamos algo así como yo corro, se sería casi igual. Pero cuando yo le digo a Ángel que corra, yo diría en hebreo más o menos como yo lo hice correr. Yo produje la acción en otra persona de que él corriera. Esa sería otra forma del verbo. Otra forma del verbo sería lo contrario. Ángel hizo que yo corriera, ¿no? Otra forma del verbo no existe en español, que sería una forma intensiva, lo podríamos traducir como yo corrí fuertemente, yo corrí muy rápidamente, ¿no? Esa es una forma intensiva del verbo. Y la forma itpael del verbo viene como la forma verbal de que yo realizo la acción. Por eso itpael y letpael tienen que ver con que yo haga la acción propia en mí de juzgarme, ¿no? Entonces, esto vamos a ver el Salmo, el Salmo 145, 5 al 9. Entonces aquí vamos a ponerle Salmo 145 del versículo 5 al
9. No siento Ese me encanta. Este va a ser como para cerrar todo esto que estamos hablando. Esa sería una forma de entender la tefilá. ¿Sale? Amado, Mande. ¿sabe que los escritos que tiene así en la pantalla están muy abajo? Y si los puede subir un poquitito para saber lo que dice, no sé Sí, si, vamos a por intentarlo. favor. La tecnología, yo me quedé cuando... ¿Así? ¿Se ve más? No. ¿O se ve menos? No, A ver, espéreme, no se desespere. no, 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 yo espero. Gracias. ¿Ahí? Usted indíqueme. No, ¿Qué ve usted? no, ¿O qué? se ve igual. A No, se ver, ve como en la parte de arriba se ve blanco y el escrito se ve de la mitad para abajo. Entonces, si usted sigue escribiendo, no se ve. Ahí está, ahí está. Ya, listo, listo. ¿ahí se ve mejor? Ahí. Ahí está. Sí, Ahí amado. está. Gracias. Órale, esta tecnología. Bueno, estos versículos del Salmo sería una forma de englobar todos estos atributos de la oración que estamos viendo. Y vamos a leer a ver, 45 del 5 al 9. Bueno, yo lo tengo aquí en otra versión. Dice, y hablarán del glorioso esplendor de tu kedushá, de tu santidad, y contarán tus maravillas, y hablarán del poder de tus temibles actos, y contarán de tus obras grandiosas. Ellos pronunciarán abundantemente el recuerdo de tu gran bondad, y cantarán de tu justicia. Adonai es misericordioso y compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia. Adonai es bueno con todos los que esperan en él. Sus compasiones están en todas sus obras. Entonces, estos versículos tienen que ser la forma de englobar todo esto que estamos viendo. Nuestra tefilá tiene que ver con la emuná, tiene que ver con la bitajón, con la confianza, tiene que ver con la humildad, tiene que ver con la conexión, tiene que ver con una lucha que tenemos. ¿Qué versión leí? No sé qué versión es, amada, no sé quién escribió. Lo voy a buscar porque lo tomé del manual de vida espiritual de la casa donde pertenecemos. Nuestro Roe lo escribió ahí. Y hermanita Josefa, es de Fundamentos 1 del Roe David. Ahí lo tomé y no sé qué versión sea. Necesitaría preguntarle, pero le investigo. Entonces, todos estos atributos que tenemos que aprender a unirlos, a conjuntarlos. La versión Kadosh dicen por acá, hermanita Adriana. Muy bien, qué bueno. Vamos a ver, me voy a salir de aquí, espero que, no sé cómo creo que es aquí. ¿Sí? ¿No? ¿Qué hice? Acá. Ahí está. Muy bien. Es que estas tecnologías, amados. Bueno, más o menos es mucha información. Yo sé que es mucha información. Me puse a hacerlo en el manual. Mi amadísima Nicole, editora en jefa, está trabajando en las hojas del manual. Se las vamos a pasar donde ya viene cada atributo un poco más explicado, un poco más pues un poco sin tanto enredijo que hice ahorita. Más o menos estamos ahorita en las introducciones, pero ya que tengan estas hojas, son ingredientes que tienen que ir desarrollando en nuestra oración. A veces, por ejemplo, para no poner ejemplos de la Shonara, voy a hablar de mí. Por ejemplo, yo, Carlos Pimentel, cuando estoy en la congregación, oro bien bonito. Cuando estoy enfrente de los hermanos, me inspiro, hablo, oro con poder, con autoridad.
Pero cuando estoy solito en mi cuarto no me salen las palabras. Entonces yo tengo que aprender a integrar cada uno de estos componentes de la oración, la confianza, la emuná, la conexión. Por ejemplo, yo soy muy dado en la conexión. Mi conexión con el Eterno yo siento que es fuerte. No cualquier cosa me puede mover. Es algo que, pues ya con los años, yo creo el Rey me ha fortalecido en esa área, ¿no? Entonces cada uno tiene sus fuerzas, sus fortalezas y sus debilidades. Entonces ver este rompecabezas de ingredientes nos debe de ayudar a trabajar en los ingredientes que están un poco más atrasados. En la industria decimos que tenemos una área de oportunidad. Ahora, bueno, tenemos, bueno, no sé, ya se acabó la hora. ¿Quieren regalarme unos minutos o lo continuamos la siguiente clase? Ustedes me indican. Como gusten, ¿eh? Pero no se queden Usted espantados. siga, amado. Sí, yo sigo. Por mí, usted siga. Bueno, unos No minutos. sé los nada más. demás hermanos. Bueno, en la clase de hoy comprendía dos temas importantes, estos ingredientes, con algunos versículos para que se entiendan, y alguna forma de clasificar las oraciones. Hay de diferentes tipos. Entonces me enseñaron de esta manera tres formas de la oración, tres tipos, tres conjuntos, serían tres conjuntos donde caben muchos tipos de oraciones. La primera oración o el primer grupo de oraciones se llama Amarai. Bueno, voy a poner la cosita esa otra vez. ¿Cómo se pone la cosita? Aquí está. Ay, esta tecnología. Ahí está. Amarai. Nada más dejen que cargue tantito. ¿Vale? Bueno, esta es una A. Amarai. Que traducido, bueno, podríamos traducir todas las terminaciones en I del hebreo tienen que ver con la primera persona del singular, o sea, yo. Amarai lo podremos poner de la palabra, en hebreo también lo han oído como emor, ¿no? ¿Qué es emor? Emor es una parasha. Tiene que ver con mis palabras o mis dichos, ¿no? Mis palabras. Ese es el primer conjunto de tipos de oración. Aquí caben las oraciones, por ejemplo, bueno, de manera general, la oración tipo Amarai constituyen palabras simples, palabras coloquiales. No necesito orar en hebreo, no necesito orar en lenguas celestiales, angelicales, con palabras entendibles, audibles, sencillas, para fomentar una relación con el Rey del Universo. Entonces, en este lenguaje simple, también, también se le conoce como oración, la oración de Moshe o de Moisés, ¿no? De Moshe Rabenu. ¿Por qué? Porque Moshe podía hablar cara a cara con Elohim. O sea, de una manera simple puedes comunicarte. En este tipo de oraciones cabe la Itbodedut. Vamos a poner para los que no han escuchado esta palabra. Difícil de escribir. Y esta es H. Itbodedut. Creo que sí lo escribí bien. Itbodedut. Así. Sí, creo que sí lo escribí bien. Itbodedut lo podemos traducir como autoaislamiento. Una oración donde yo voy a platicar con el Rey del Universo muy tranquilo, muy cómodo. Aquí no hay reglas en la Itbodedut. Si yo quiero llorar, lloro. Si yo quiero cantar, canto. Si quiero estar acostado, acostado, sentado. Si quiero estar de cabeza, de cabeza. La única regla que existe en el Itbodedut es que nadie, ni mi esposa, ni mi esposo, ni mi hijo, ni mi hija, ni mi papá, ni nadie puede escuchar esta oración. Solamente es una relación personal, yo y el Eterno. Con voz audible le voy a expresar lo que hay en mi corazón.
Eso sería de manera muy simple la Itbodedut. Ese es un tipo de oración amaray. También tenemos, por ejemplo, la tefila de Todá. Todá sería de gratitud, ¿no? Cuando yo me levanto, digo, Modea ni lefaneja, yo te agradezco, Rey viviente, Rey existente. Esa sería una oración de Todá. Cuando yo digo, gracias, Rey, por los alimentos que tú provees, es una oración de Todá. Cuando yo digo, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias por todo lo que me das, todas son oraciones de gratitud. Entonces aquí en la gratitud o de Todá, gratitud, ahí me faltó la det, o en hebreo Todá. También podemos meter, por ejemplo, los salmos. Aquí también podemos poner los rezos escritos. O bueno, aquí en el manual le puse los sidurim. Sidurim sería el plural de sidur o rezos, ¿no? Sidur. Los sidurs, no se dice sidurs, se dice sidurim. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, en estos sidur, para un lenguaje claro que quede, en estos sidurim, tenemos la oración de la shaharit o de la mañana, minja y arbit. La oración de la mañana, del mediodía y de la tarde. Todos estos tipos de oraciones son amaray, o sea, son oraciones simples, con un lenguaje coloquial, un lenguaje entendible. Espérenme, déjenme ahora. Acá, espérenme. Tantitititito. Ahí está. Ahí está. Ese es el primer tipo de la oración. Ahora vamos a borrar aquí. Vamos a escribir el segundo tipo de bloques de oración, que tiene que ver con la oración de David, del Melech David. Aquí no hablamos de que una oración es más poderosa que otra, que esta es superior y luego la otra. Son diferentes tipos, no hablamos de cuál tiene. Cada una tiene sus virtudes, cada una tiene sus funciones, por eso el Eterno las hizo, las creó. El segundo tipo de oración le conocemos como agagí, ¿cómo se pronuncia esto? Bueno, vamos a escribirlo. H-A-G-I-G-I. Acuérdense que la terminación I es mi, ¿no? Y lo podremos traducir como, a ver cómo le puse, mis pensamientos. Como les decía, es la oración del rey David. ¿Qué hacía el rey David? Hacía los salmos, ¿no? Entonces, este tipo de oración tiene que ver con la inspiración del Ruach. Entonces, el ingrediente principal aquí tiene que ser el Ruach. Por ejemplo, cuando oramos, a veces yo quiero orar, no sé, por mi pastor, y de repente el Rey del Universo, su Ruach, me muestra que está, no sé, que está enfermo, por ejemplo, ¿no? Entonces es algo que yo no conocía, es algo que me es revelado. Entonces este tipo de oración tiene que ver con el Ruach. Esto tiene que ver también, aquí dentro de estas oraciones son, bueno, aquí vamos a ponerle las oraciones de intercesión, oraciones de, se me fue la palabra, de retornar, ¿cómo se dice? De Teshuvah. Oraciones de arrepentimiento, de Teshuvah, de quebranto, de palal, de juicio, de intercesión, cuando intercedemos por una persona,
todo ese tipo de oraciones son agagimes, pensamientos, o sea, suceden en el mundo espiritual, en el ruach, en el ámbito espiritual, ¿sale? Ya en la próxima clase vamos a abundar un poquito más sobre esto, ahorita nada más porque no quería que se quedaran ahí a medias. El tercer tipo de oraciones es la oración de el hombre pobre. La oración de Shabi. Aquí iría una Sheba, Shabei o Shabi. Y esto tiene que traducirse como mi llanto, mi clamor. Es la oración más profunda de nuestro corazón. Y bueno, aquí yo les puse un versículo, Mateo 21:16. Lo vamos a leer por aquí, lo tengo. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Yeshua les dijo, sí, ¿nunca leíste que de la boca de los niños y de los que maman se perfecciona la alabanza? Yo les pregunto, ¿los bebecitos que toman leche pueden hablar? Bueno, los bebecitos que toman la leche de su mami no hablan, pero sí lloran. También hay un versículo que dice que el Ruach nos ayude con gemidos indecibles, o sea, gemidos que no se pueden pronunciar, no se pueden decir. Por ejemplo, ahora que pasó la fiesta de la semana, la fiesta de Shavuot, eso es lo que sentí en mi corazón, ¿no? Puros gemidos indecibles. Yo no le dije nada al rey, el rey no me dijo nada a mí, solamente se quebrantó mi alma, ¿no? Entonces, esta es el tipo de oración de mi llanto, ¿no? Son los tres tipos de oraciones, ¿sale? Y a este le conocemos como la tefilá del hombre pobre. Ya la próxima clase, ahí está, ahí quedó muy rara. La próxima clase ya vamos a abundar un poco más de esto, vamos a empezar con unos ejercicios ahí. ¿Sale? Pues yo creo que por ahí le vamos a dejar mientras, mis amados, aquí las tenemos, 1 a 10, perfecto. Bueno, pues me dio mucho gusto, o no sé si hay algún comentario, alguna pregunta, algo que quedó por ahí. Amado, ¿Duda? yo. Sí, Eh, adelante. es- no, solamente quería comentar que hay una alabanza en hebreo que es precisamente de la oración del pobre. Así es. La puedo mandar ahí al grupo para que la puedan escuchar. Y puedo contar un poquito un testimonio así que me pasó, que yo me había golpeado en mi mano y se me había inflamado. Entonces me habían dicho que no podía trabajar y yo tenía mucho trabajo, o sea, para hacer y bueno, me dijeron los médicos que no se podía trabajar hasta después de 4 meses. Entonces yo le pedía al padre, inclusive iba caminando en el centro y yo le decía, ay padre, es que no puedo, en mi mente, ¿verdad? Como no puedo trabajar y de repente me llegó así, eh, como le dijera, como ese llanto, ¿verdad? O sea, como ese lloro, ese clamor y empecé a cantar esa alabanza en hebreo, pero yo no me acordaba qué decía, no me acordaba qué decía. Después, ya entré en una congregación, entré a orar y yo le clamaba al Eterno, bueno, que si que fuera su voluntad, si él quería sanarme y ya o sea, que él me sane, ¿no? Entonces, reconocí obviamente mi falta de por qué me había pasado y le dije que me perdone, que no iba a volver a hacerlo
y en ese momento se me desinflamó la mano y la muñequera que tenía apretada porque tenía muy inflamada la mano se me aflojó y yo lo sentí, entonces me toqué la mano, ya no me dolía, ya me podía mover los dedos y todo, y ahí hizo mi milagro. Entonces cuando yo vine a mi casa, o sea, dije, ¿qué significa esto que yo iba cantando en el camino, llorando? Y resulta que era ese salmo de la oración del pobre. Ajá. Ok. Sí, así Este, que bueno, ese era mi... sí, Ujú. bueno, hay que tener cuidado nada más. Sí, O sea, sí, es un salmo, tiene poder, todo lo decimos, está muy bien. Hay que tener cuidado con la idea que generamos. La idea de este curso es eso. A veces creemos que un salmo o un versículo, como puedo decir, es como mágico, ¿no? Que nos va a resolver el problema. Tiene que ver la ruta, el sendero que estamos siguiendo, es entender lo que hay dentro de nosotros. Eso es lo importante para poder orar perfectamente. No importa si yo simplemente me presento con el Rey del Universo y lloro, o me leo toda la Biblia, o me leo todos los Sidurim, va a ver en lo que hay en nuestro corazón. Entonces, sí hay que tener cuidado. No que esté mal, no está mal, pero no quisiéramos que alguien se tropezara porque piense que es como una receta mágica, ¿no? Igual, lo que queremos con este curso es quitar muchas ideas que andan en las raíces hebreas. Por ejemplo, una oración muy poderosa, el Ana Bejoa, ¿no? Yo te agradezco, empieza diciendo, yo te agradezco. Entonces, creemos que por el simple hecho de escucharla o pronunciarla se solucionan los problemas. No va a ser así. Tiene que ver con la emuná, tiene que ver con la confianza, tiene que ver con la kavaná que yo le aplico a cada una de esas palabras. En el momento que usted se quebrantó su alma y el rey le reveló esas palabras en hebreo, fue que funcionó. Entonces, nada más hay que tener cuidado con esa parte, tratar en hebreo le conocemos a eso como espérame, se me fue este, se me fue la palabra. En español lo podremos traducir como amuletos, ¿no? Pásame el libro blanco que dice tefilá y no sé qué. no, Seguilot. amado, créame que no lo veo, bueno, yo no lo quiero, no lo quise decir así como para decir, ah, es que hagan esto. Ajá, sí, sí. No, y yo tampoco no lo vi así porque realmente yo reconocí mi falta ante el Eterno, pero como yo me presentaba ante él mientras iba caminando, yo le decía, ay, padre, es que yo necesito trabajar, necesito, pues sí, hacer mis cosas y en ese momento viene a mí, entonces yo iba cantando nada más, pero yo no me acordaba qué decía, pero no lo hice como amuleto ni nada, sino que él lo puso en mi mente y lo canté. Pero después, cuando él me hizo ver cuál era mi error, entonces yo le dije, padre, yo te pido perdón porque yo reconozco mi error, lo que yo hice, y por eso me pasó esto de mi mano. Si es tu voluntad, sáname y no lo voy a volver a hacer, o sea, no lo voy a volver a hacer. Entonces, no crean que no quiero que se Sí, sí, sí. malinterprete así de esta Ajá, manera. no, 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 se El entiende. arrepentimiento viene la sanidad. Sí. Así o sea, se entiende bien. La idea no la presento de lo que usted nos dice, sino de lo que hay mucho en las raíces hebreas. Hay mucho de esto, hay mucho del judaísmo místico, de la Kabbalah, de todo eso. Entonces, más adelante vamos a hablar un poco de esto y podemos ver, bueno, quería que mi hija me pasara un libro que se llama Tefilá y Segulot. Vemos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En ese libro dice que si alguien necesita tener un hijo varón, dice, pues dentro de tu casa tienes que darle hospedaje, en tu casa tiene que vivir un sadik. Y esa es una segulot, es un recurso espiritual para que esto suceda, ¿no? Y tiene bases bíblicas. ¿Cuál es la base bíblica?
vemos que Labán, el tío de Jacob, tenía puras hijas, ¿no? Tenía a Lea y a Rachel. Pero en el momento que Jacob, el sádic, habita en la casa de Labán, después de los 20 años que trabajó, dice, viene ahí en español, dice, los hijos de tu padre ya no me ven como me veían antes, ¿no? Gracias a que Jacob habitó en la casa de Labán, tuvo el mérito Labán de tener hijos, ¿no? Entonces ese es el sustento bíblico y de ahí lo usan como una segulot. Entonces vamos a hablar un poco de esto, sí, pero como les digo, el camino que queremos seguir es el que hay en la transformación de nuestra alma. Como dice nuestra hermanita Gabriela, ¿por qué funcionó? Obviamente que es palabra del Eterno, es un salmo, es poderoso, pero el ingrediente más importante, y ella nos los menciona, es el arrepentimiento y el quebranto que tuvo en su corazón. ¿Sale? No sé si hay otra duda, pregunta, comentario. Por aquí tengo en el chat un montón de cosas que no había visto. Aquí, Sí, una pregunta. dime. Entonces, cuando nosotros logramos al Eterno, porque a veces la mayoría lo hacemos cuando tenemos alguna necesidad, como tú dices también, o un agradecimiento, pero si tú tienes una necesidad, entonces no es bueno orarle varias veces por esa misma necesidad, porque entonces estaríamos demostrando que no tenemos confianza en él. Bueno, de eso íbamos a hablar la próxima. Ay, aquí te brincas las clases. Mira, tenemos que entender algo muy importante. No hay una regla, las reglas espirituales no son estrictas de blanco y negro. Vamos a poner un ejemplo. Nuestro padre, nuestro patriarca Isaac, dice que oró delante del Eterno durante 20 años para que su esposa pudiera tener hijos. ¿Y cómo sabemos eso? Porque al principio dice que él tenía 40 años cuando se casa. Y dice que nacen sus hijos cuando él tenía 60 años. Entonces estuvo orando delante del Eterno 20 años. Entonces hay una línea divisoria entre la falta de emuná, la falta de confianza, y que nosotros queramos prevalecer en el Eterno. Vamos a suponer un ejemplo coloquial, o por ejemplo, mi hijo Ángel me pide una bicicleta. Dice, cómprame una bicicleta, papá. Ah, sí. Y nunca más me vuelve a decir. Entonces dice, pues realmente ni la quiere. No me insistió, no me buscó. Entonces, esa es la línea divisoria entre cuánto anhelo que el Eterno me escuche y en qué momento se vuelve una falta de confianza. Entonces, aquí en el manual vas a ver lo que escribí. Espérame, que ya se me perdió, ya lo había cerrado. Espérame, que ya lo cerré. ¿Dónde está mi manual? Acá está. Ok, dice es que está negro. Bueno, ahí está. Aquí lo tengo. Lo puse con signos de interrogación grandotas. Ajá. Aquí le puse, ¿no? Estos tipos de oraciones implican, si nuestro Abba amoroso, celestial, hermoso, nos manda todo lo bueno, ¿para qué oramos? Si Él nos va a mandar todo lo bueno, ¿no? Entonces, la clave aquí es que las tribulaciones, las pruebas, las situaciones por las que estamos pasando tienen una finalidad. La finalidad es estar cerca de Adonai. La finalidad, tal vez muy básica, es que nosotros nos corrijamos de una situación. Por ejemplo, no, pues ahora no tengo dinero, me va mal, estoy con problemas en mi casa. Pues el rey necesita que yo aprenda a ser un buen administrador de todo lo que me da. Pero la finalidad más profunda es que yo necesito estar cerca de Adonai. Esa es en sí la tefilá. Recordemos lo que vimos la clase pasada. La tefilá no es un medio.
La tefilá es el destino propio, es lo que necesitamos hacer, entonces es muy importante. Entonces, número 1, para sentirnos dependientes de Él. Nosotros oramos, insistimos, porque debemos reconocer que dependemos de Él. Y número 2, la tefilá, bueno, es lo que les estaba diciendo, la tefilá no es un medio, sino es estar cercanos a Él y aumentar nuestra emuná. Entre más horas, más debe de crecer tu emuná. Entonces, el problema en sí, la tribulación en sí, la cuestión difícil en sí que estamos pasando, al final es bueno porque tiene la función de acercarnos más al Rey. Entre más cerca estemos del Rey, mejor nos va a ir. Y bueno, hablando de esto, por último, dice la Torá en Deuteronomio. Empieza hablando de las bendiciones, por ahí en cierto capítulo, ¿no? Estas son las bendiciones, si escuchas mi voz y esto el otro, te va a ir bien, nadie va a abortar, ni tus bestias, ni nada, todo va a estar bien, ¿no? Pero si eres rebelde a mi palabra, y empieza a enumerar una listotota. Y si no escuchas, esto más, y si no vuelves a escuchar, otra más, ¿no? Y más adelante dice, entonces yo maldiciré con la maldición escrita en este libro. Y si me dio una listototota así, ¿cuál es la maldición escrita en este libro? ¿Cuál es la maldición escrita en el libro de la Torá? Eso se les queda de tarea. Esa va a ser su tarea. ¿Cuál es la maldición escrita en el libro de la Torá con la cual el Rey del Universo nos va a maldecir si su palabra es repudiosa para nosotros? ¿Sale? De tarea. Muchas bendiciones, mis amados. Gracias por conectarse. Espero que siga siendo de bendición. Ahí los escriben en el grupo cualquier duda, comentario. Muchas bendiciones. Shalom, shalom. Shalom, shalom, more. Toda Rabá, toda Rabá. Toda Rabá, Shalom, amado. Muchas Gracias. gracias, Bendiciones. Rabá. Shalom, Tengan shalom. bendiciones, amados. Gracias, Shalom. More. Shalom.